¿Qué tal, seguidores de 50 Estudio? Bienvenidos a nuestro canal y bienvenidos a este sábado 8M, Día de la Mujer Trabajadora, ya institucionalizado como Día de la Mujer. Aquí en 50 Estudio, en nuestra segunda temporada, al igual que hicimos el año pasado, nos volcamos con todas esas reivindicaciones, con todas esas igualdades de derechos que algún día serán paritarias entre hombres y mujeres. Estamos con vosotras, siempre con vosotras. Bueno, y vamos a dividir el programa en tres partes. El primero sobre la historia y el origen del 8M como Día Internacional de la Mujer. Se institucionalizó de Día de la Mujer Trabajadora a Día Internacional de la Mujer, y aquí no está todo muy claro. Hay diferentes teorías, hay diferentes artículos. Lo que sí es cierto es que hay una fecha clave, y es que ese 8 de marzo de 1975 la ONU pide, la Asamblea de la ONU, a todos sus estados miembros que institucionalicen ese 8M como Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Tuvieron que pasar 2 años para hacerse oficial, en concreto el 8M de 1977. Hablaremos de la historia y el origen del 8M. Contaremos a nivel nacional, a nivel de España, toda la evolución que ha habido desde todas esas manifestaciones, ya con pancartas a partir de 1978 hasta la actualidad. Y por último tendremos el testimonio de grandes mujeres luchadoras, de grandes mujeres empresarias, de grandes mujeres trabajadoras y también de grandes mujeres amas de casa que todos los días se levantan, llevan, como se decía comúnmente en los trabajos, en el llevar la casa, y aparte cuidar a sus familias, estar con sus familiares y aparte trabajar. Algo que no es nada sencillo, y para nosotros se merecen una auténtica medalla de oro, porque para nosotros son las campeonas olímpicas diarias. Y por supuesto, como digo, estamos con todas vosotras. Y empezamos ya con esta primera parte, como hemos dicho, sobre la historia y el origen del 8M, que no está nada claro, fijaros. Hemos ido repasando una serie de artículos y leemos que hay varios orígenes, ¿no? Por un lado está relativo a un incendio que tuvo lugar en la fábrica Triangle Streetways, y en el que fallecieron 146 personas y 123 de ellas fueron mujeres. Como origen de esa conmemoración, en un principio en las teorías hablaban de ese 8M como origen, ¿no? Aunque otras teorías hablan de una huelga que tuvo lugar en 1857 en los Estados Unidos. Pero ni una es cierta, ni ese primer acontecimiento, terrible acontecimiento, donde fallecieron 146 personas en ese incendio de esa fábrica y 123 fueron mujeres, ni tampoco esa huelga de 1857, que tampoco tuvo tanta repercusión a nivel mundial, que se celebró en Estados Unidos, ¿no? Se han escrito, como digo, varios artículos, y realmente muchos hablan de que proviene de la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, que ocurre en 1910, pero tampoco es cierto. Es decir, ni el incendio que tuvo lugar en la fábrica Triangle Streetways, ni tampoco en la huelga de 1857, ni esa Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, ¿no? Lo que sí es cierto es que está claro que es una fecha compleja, como rotulan algunos artículos, ese 8 de marzo, y habría que empezar en un recorrido histórico, remontándonos al siglo pasado, en concreto a 1909, cuando una organización de mujeres socialistas en los Estados Unidos decide crear el Día Internacional de la Mujer. Pero fue una iniciativa local con poco seguimiento, a pesar de que fue, claro, fijaros, en Nueva York, nada más y nada menos, ¿no? Tuvo alguna repercusión también en Chicago, pero sin embargo, al año siguiente, en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, que ahí se celebró curiosamente en Copenhague, en Dinamarca, tuvo lugar la aprobación del Día de la Mujer Trabajadora a propuesta de Clara Zetkin. Y ahí tuvo una serie de medidas que tuvieron más repercusión. Aún así, faltaba un día fijo, el catalogar un día fijo
como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Como digo, se ha institucionalizado en el Día de la Mujer. Simplemente ocurrió un mes, se decidió el mes de marzo por esos ecos revolucionarios, aunque como digo la fecha fue variable. Se originó y al final en ese mes de marzo, se institucionalizó en ese mes de marzo, pero la fecha fue variable. Y fue variable con el transcurrir de los años. De hecho, en 1911 el Día Internacional de la Mujer no se celebró el 8 de marzo, no, se celebró el 19 de marzo. Tuvo cierto eco en ciertos países como Alemania o Dinamarca. Y una semana más tarde ocurrió esa tragedia de la que hemos comentado, ese incendio de la fábrica Triangle Airways en Nueva York, pero ese incendio ocurrió el 25 de marzo. Fijaros la variedad de fechas, y no como se ha leído un 8 de marzo, no, ocurrió un 25 de marzo. El incendio se produjo de manera accidental, pero ahí viene lo grave del asunto, y es que realmente faltó seguridad y sobre todo las malas condiciones que atravesaron en esas fábricas. En concreto, ocurrió en los pisos 8 y 10 y fue una auténtica ratonera mortal, porque por temas de cerrar las puertas de seguridad para evitar robos y demás, el fuego, evidentemente, la gente no pudo lidiar con el fuego, muchas mujeres y muchos hombres, pero sobre todo mujeres, murieron quemadas y se lanzaron al vacío para evitar morir achicharradas, pasto de las llamas, ¿no? En definitiva, una auténtica tragedia. Lo que sí que se creó fue un sindicato de mujeres trabajadoras, un segundito que me coloco el pinganillo, un sindicato de mujeres trabajadoras y bueno, pues ese sindicato de trabajadoras textiles en clara lucha contra esas mayores medidas de seguridad y en clara consonancia, ¿no? Es decir, todavía la fecha variaba, pero a través de ese incendio sí se crea, repito, ese sindicato de mujeres trabajadoras. En años posteriores sí empezó a aparecer ya la fecha del 8 de marzo, pero evidentemente que, sobre todo dependiendo de algunas zonas como Alemania o Inglaterra, ahí sí que hubo más prácticas, más protestas vinculadas a la aparición del denominado sufragio, la lucha que siempre han tenido por un sufragio universal, ¿no? En parte también porque hubo una gran variedad, fue el año 1914 y por ejemplo cayó en domingo y por eso se institucionalizó en el 8 de marzo de 1914, pero como ya sabéis esa fecha fue terrible para la humanidad porque estalló la Primera Guerra Mundial y eso paralizó muchas de las reivindicaciones en casi toda Europa y dividió a las mujeres en dos posturas, ¿no? En pedir paz y en pedir el fin de la guerra, ¿no? En torno a paz o guerra, y ahí hubo esa primera confrontación. También ha habido confrontación, evidentemente, en esa clara lucha entre las propias mujeres. Por otro lado, hay que decir también la segunda teoría que hablaba de la historia de esa huelga estadounidense en 1856, que se suele invocar como origen de remoto del Día Internacional de la Mujer. En teoría, ocurrió un 8 de marzo, pero a diferencia del incendio de esa fábrica textil, que como vemos no ocurrió ese 8 de marzo, sino ese 25 de marzo, ¿no? Y por tanto, todo eso es un poco también mitología. Es decir, en teoría, esa huelga que pudo ocurrir el 8 de marzo, pero es un poco mitología que se institucionalizara a través de ello. De hecho, según buscando varios artículos, hay que rebuscar bastante para encontrar aquellas huelgas de 1856 y 1857 y ese origen vinculado al 8M. Unos orígenes que ya empezaron a tener mayor eco, curiosamente años después, con el inicio de la década de los años 50, donde se pretende desvincular el día, y ya bastante popular fue, de la órbita socialista y comunista, y se institucionaliza como el Día de las Mujeres Comunistas. De hecho, en 1955 aparece en el periódico francés Le Humanité, se escribió un artículo sobre la historia
y sobre el origen del 8M, en este se presentaba como resultado de una huelga espontánea en protesta por las mejoras en las condiciones laborales y situada en Nueva York. La historia tuvo un gran éxito y se repitió de forma constante sin que realmente se contrastara realmente lo que estaba ocurriendo. Lo que sí es cierto es que al abrigo de el socialismo y del comunismo sí podemos rotular en esos artículos la historia de las mujeres soviéticas en el origen del 8M y por qué se asociaba al comunismo ese día. No solo por el origen de la propuesta, sino también porque en Rusia empezó a cobrar fuerza esa fecha. En los años siguientes, después de esas décadas el fin de la Primera Guerra Mundial, pues en los años siguientes el 8M aparece de forma intermitente como fecha elegida, pero la actuación de las mujeres rusas va más orientada a sentar esa fecha como una efeméride real. De hecho, las propuestas, hay por así decirlo, un origen previo, como son las propuestas de 1913, justamente un año antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, que empezaron a ser reprimidas de manera drástica, donde empiezan a cuajar. Hay que pasar unos años más en plena Primera Guerra Mundial, en concreto en 1917, donde ahí suponen un auténtico hito porque es el estallido de esa revolución rusa y el fin de los zares, y en realidad vienen incluso un mes antes, unas semanas antes, en concreto en febrero, aunque ya sabéis que también con el tema de los calendarios homogeneizarlos a nivel mundial es más complicado. Entonces, bueno, por eso se empieza a institucionalizar en febrero, no tanto en torno al 8 de marzo. Es cierto que salieron a protestar a las calles aquel 1917 y ahí empieza a cobrar fuerza la idea del Día Internacional de la Mujer, pero referentes a las mejoras en condiciones laborales, al hambre y a las consecuencias que tenía el estar metido. Rusia lo pasó muy mal en la Primera Guerra Mundial. No habían sido buenos años y para todas ellas ni para todos ellos, y la policía había detenido a una gran cantidad de mujeres que habían salido a protestar, repito, en ese Día Internacional de la Mujer. Aunque también hay que destacar una serie de mejoras que no tuvieron mucho eco, pero sí una figura clave, que es la figura de Alexandra Kollontai, y hay que decir que es clave Alexandra Kollontai porque intentaba colaborar con la Duma para crear una legislación para la protección de la maternidad, y también planteó, aparte de la protección de las mujeres referentes al tema de la maternidad, algo fundamental, lo que he dicho hace unos minutos, en clara consonancia con la lucha con todas las mujeres, ¿no? Plantear el derecho de sufragio, pero no tuvo demasiado éxito. Lo que sí es cierto es que las trabajadoras textiles posteriores de Petrogrado empezaron ese estallido en 1917 agobiadas por la falta de racionamiento debido a la guerra, y repito, Rusia lo pasó muy mal en la Primera Guerra Mundial, las jornadas maratonianas y la imposibilidad de cuidar a sus hijos a la vez de trabajo y cuidar a los hijos, porque los maridos estaban luchando y muriendo en el frente, ¿no? Así pues, al grito de PAN se iniciaron esas manifestaciones que también tuvieron claramente el eco con el apoyo del partido bolchevique para derrocar a los zares, la dedicación de los mismos y la creación en Rusia de un denominado gobierno provisional. Posteriormente se concede algo fundamental, el derecho de voto a las mujeres, y se toman algunas medidas, pero en general el gobierno va radicalmente enchufado, valga la redundancia, a acabar con esa abdicación del zar, poner ese estado bolchevique y primero crear un gobierno provisional. Tras el gobierno provisional cobra más fuerza la denominada Revolución de Octubre, donde ahí es donde claramente da lugar ese estallido total de la Revolución Rusa, y el 8 de marzo años después sería considerado como una fiesta oficial y festivo en la Unión Soviética en los años posteriores. Es decir, más que una fecha clara de Día Internacional de la Mujer Trabajadora y posteriormente Día Internacional de la Mujer en esos momentos, en esas primeras décadas, en esas primeras 2 décadas del siglo XX en toda Europa, podemos hablar de que es un día más internacional de las mujeres socialistas y sobre todo comunistas, porque ahí es donde realmente cobra fuerza
con la aparición de la Revolución Rusa en 1917 y esa Revolución de Octubre. Realmente pedían mejoras, realmente pedían pan, porque estaban trabajando las mujeres rusas, cuidaban la casa, cuidaban a los hijos y también, evidentemente, tenían que ir a trabajar porque los hombres estaban muriendo en el frente. De hecho, como digo, Rusia lo pasó muy mal en esa Primera Guerra Mundial. Y como epílogo de todo esto, esta reivindicación y celebración, es cierto que se fue extendiendo al resto de países y, por ejemplo, sabemos que en España, curiosamente en un año clave, como es el año 1936, el año del estallido de la Guerra Civil, bueno, pues durante la República, meses antes del levantamiento militar, el 18 de julio, sí empieza a hablarse de y reivindicar durante la Segunda República esa mejora de las mujeres, ¿no? También ocurre en Italia, al abrigo del fascismo italiano, curiosamente con la Festa della Donna, donde fue la primera manifestación en 1922. El Día Internacional de la Mujer definitivamente fue validado, como hemos dicho hace unos minutos, por la ONU en 1975 y 2 años más tarde, ya posteriormente se implantó. Se pidió a los países miembros en la Asamblea de las Naciones Unidas que se institucionalizara ese Día Internacional de la Mujer Trabajadora el 8 de marzo, que luego declinó definitivamente en Día de la Mujer o Día de las Mujeres. Aunque suponía esa despolitización de la idea original, por otro lado, lo que se pretendía es, lógicamente, abarcar, ser más cosmopolita, por así decirlo, más general y hacer referencia a otros derechos, luchas y circunstancias. Y por último, y aunque no tenga nada que ver, también es importante, en ese recorrido que hemos hecho del Día Internacional de la Mujer, hemos hablado de España en esos pequeños pinceladas que hubo antes del estallido del golpe militar del 18 de julio, durante la Segunda República. Hay que remarcar una fecha en España como fue 1910, el 8 de marzo de 1910. Y me diréis, ¿qué ocurrió? Bueno, pues ocurrió un hecho también importante, porque se creó una real orden que permitía el acceso de las mujeres a la universidad, en clara consonancia con derrocar un decreto de 1888 que limitaba a la mujer la posibilidad de realizar estudios superiores, es decir, ir a la universidad, y solo les permitía acceder a la universidad, os va a hacer gracia, en universidades privadas, y también se les permitía y también se les impedía dar clase. Todo eso en consonancia con el origen, como digo, del 8M, que definitivamente institucionalizamos a partir de 1977, a partir de la petición 2 años anteriores de la ONU de pedir a sus Estados miembros en la Asamblea de las Naciones Unidas que se institucionalizara el 8M como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, actualmente ya Día Internacional de la Mujer o de las Mujeres. Eso es en cuanto al origen. Vamos también referentes a España con esa evolución que ha habido de las manifestaciones desde el 8M en España, y pasó desde el yo también soy adúltera al hermana yo sí te creo. Vamos a explicar un poquito esas dos frases. Yo también soy adúltera, yo que soy un gran fan, como ya sabéis, de Cuéntame cómo pasó. Pasó en el año 1976, cuando evidentemente se consideraba claramente delito y se le condenaba el adulterio a las mujeres, incluso evidentemente estando casadas, ¿no? Y el famoso hermana yo sí te creo viene en consonancia a esa violación del grupo conocido como La Manada, que ocurrió en Pamplona hace unos años. Y de ahí vienen esas dos frases de yo también soy adúltera y hermana yo sí te creo. Y lo de yo también soy adúltera sale en Cuéntame, cuando Mercedes Alcántara va a la universidad y habla en nombre de todas las mujeres y se pone la camiseta de yo también soy adúltera, y callan, puñetazo encima de los pupitres, a un profesor fascista, a un profesor que consideraba a las mujeres objeto. Eran otros tiempos difíciles de lidiar y que se lidiaron también poco a poco, consiguiendo grandes mejoras, gracias, entre otras cosas, a que tuvimos al rey Juan Carlos y tuvimos al mejor presidente en la historia de la democracia, como fue don Adolfo Suárez. Bueno, hizo muchísimas cosas y muchísimos logros que ya quisiéramos que los políticos de hoy hicieran. Bueno, después de este toque de Suárez, de esta delicadeza que me doy del rey Juan Carlos, bueno, podemos decir
También que hace medio siglo, lo que hemos dicho, lo de la ONU, que lo formalizó como Día Internacional. En 1975 se conmemora ese año de la mujer y poco después se invita a los Estados miembros a que lo institucionalicen, y se institucionaliza en 1977. Es cierto que esas mejoras y ese día en 1975 en España tarda un poquito más porque lógicamente todavía estaba vivo Franco, y hasta la muerte de Franco y sobre todo la caída de Arias Navarro como jefe de gobierno, ya con Suárez como jefe de gobierno, aunque realmente hay que esperar un poquito a que se llegan las primeras elecciones democráticas. Había que hacerle el harakiri a las cortes franquistas. A partir de ahí, en 1977, ese año es clave. Lo que pasa es que hay que considerarlas, esas pioneras, en el año 1976, el 15 de enero, todavía no había llegado Suárez a la presidencia del gobierno, estaba el gobierno de Arias Navarro, que era un claro continuismo de la no evolución de la dictadura de Franco. Y bueno, pues a las puertas de todo eso se celebró esa manifestación, que es el 15 de enero de 1976, de la que he hablado hace unos minutos, donde tuvo lugar esa manifestación. En Madrid se manifestaron unas 4.000 mujeres, se congregaron con el objetivo de protestar por la discriminación que se sufría en el campo laboral, en el campo político, social y cultural, y sobre todo entregar un escrito al gobierno diciendo: mujer, lucha por tu liberación. Ese mismo año también en Barcelona salieron a la calle en una multitudinaria marcha que ya ocurrió el 16 de noviembre, diciendo, ya estaba Suárez en la presidencia como jefe de gobierno, rotulando que la infidelidad que ya no debería ser un delito, y que se castigaba lógicamente a las mujeres por esa infidelidad, por ese adulterio, con la pena de cárcel. Y ahí surge ese grito de: yo también soy adúlteras. 1 millar de personas apoyaron a María Ángeles Muñoz, una obrera catalana. Las autoridades intentaron quitarle la custodia de su hijo bajo la acusación de adulterio, que desgraciadamente no se despenalizaría, había que darle tiempo a Suárez, hasta el año 1977. En concreto, el 27 de octubre de 1977, con la firma de los pactos de la Moncloa, tan fundamentales para traer la transición y la democracia a nuestro país, esos pactos de la Moncloa, se aprueba una reforma en el Código Penal que impulsa la adquisición de los primeros derechos para la mujer española. Se despenaliza el adulterio, se regula la venta de anticonceptivos y se modifica la edad mínima considerada en los casos de rapto y estupro. Yo creo que fueron mejoras fundamentales, y lo que digo, que no eran nada sencillas de hacer en aquella época. Y vamos ya, querido técnico, con las fotos y sobre todo con esas pancartas que ha habido. Yo en algunos casos estoy de acuerdo, en algunos no, ahora lo comentaré. Desde 1978, cuando ahí ya institucionalizado el 8M, en esa primera manifestación, detrás nuestras pioneras, donde se realiza esa primera manifestación de todas las mujeres españolas, pidiendo mejoras en diferentes ámbitos, y donde se institucionaliza realmente en España ese 8M de 1978 como el Día de la Mujer Trabajadora. Ahora mismo ya, Día de la Mujer y de todas las mujeres. Vamos allá con la foto. Por un puesto sin discriminación, rotulaba esa primera manifestación. La segunda, 1979, chupetín y mocosete pa' tu padre. Todo esto hay que explicarlo. Hay que decir que se rotuló todo eso, se podía leer ese cartel, y era una clara alusión a la independencia femenina y a las más de 9 millones de amas de casa que había en España en ese país. De todas ellas, el 47% buscaba un empleo asalariado fuera del hogar. Fijaros, en 1980 se rotula el Viva el 8 de marzo, una etiqueta de mujer trabajadora, lógicamente, que no era habitual salir a las calles, y ahí les empujaba a salir a las calles. En 1981, tan controvertido y tanto que se le apretó a Suárez y luego también a Leopoldo Calvo Sotelo, a la UCD, con el tema del divorcio. De hecho, hay una película que se llama Caray con el divorcio, que lo rotula, es una película de exceso y de pajares, hablando de todo ello, de que algunos hombres tenían querida fuera del matrimonio, y claro, pues no querían separarse de sus mujeres, y
lógicamente mentían a la Algeria diciendo es que no va a llegar nunca el divorcio, ¿no? Bueno, pues el divorcio fue un hecho y en 1981 llegó, y este año se legaliza en España, un hecho fundamental, una gran conquista, el divorcio. Y se rotula en ese cartel: el divorcio es un derecho. Importante también, en 1982 lo vamos a aplicar, solidaridad con las 11 de Basauri. Y me diréis, ¿cuáles las 11 de Basauri? Bueno, fueron un grupo de mujeres que se enfrentó a un proceso judicial que tardó, fijaros, desde 1976 a 1985, bajo la acusación de haber llevado a cabo prácticas abortivas. En este caso se convirtió en un claro precedente para la aprobación de la primera ley del aborto, que desgraciadamente no se despenalizaría hasta unos años después, hasta 1985. Estamos hablando de 1982 a 1985. Siguiente manifestación por el derecho de las mujeres, conmemorándolo todas las mujeres con pancartas reivindicativas. 1984, la siguiente pancarta: por las reivindicaciones de las mujeres en la lucha común. Esto quiere decir que durante décadas las mujeres habían sido la base fundamental de esta industria, desempeñando jornadas extenuantes en el sector textil con condiciones precarias. La lucha de las trabajadoras del textil se gestó en un contexto de cambios políticos y sociales en España tras la consolidación de la democracia y la creciente organización sindical. Ahí llevaban ya 2 años, o casi 2 años, de gobierno socialista, y es cuando dijo la famosa frase Alfonso Guerra de que a España no le iba a conocer ni la madre que la parió. Era la época también de la reconversión industrial y, lógicamente, es decir, las condiciones textiles en España, históricamente en España, sobre todo las mujeres en España, eran jornadas claramente que acababan extenuadas y por así decirlo, maratonianas, ¿no? Bueno, importante, en 1985, otro cartel: no se nace ama de casa, se llega a hacerlo. Se despenaliza el aborto, lo que hemos dicho, aunque solo en 3 supuestos. Importante: riesgo grave para la salud física o mental de la embarazada, violación o malformaciones en el feto. Esta es una de las que aquí no estoy de acuerdo con ellas, porque creo que hay que respetar a todo el mundo, que es: vamos a quemar 1986 la conferencia episcopal. Hubo muchas críticas, tanto a la izquierda como a la derecha, no se salvaron, ni gente de izquierdas ni de derechas, porque señalaban que la religión les oprimía y demandaban la separación Iglesia-Estado. Me parece muy bien que se demande, pero evidentemente eso de vamos a quemar la conferencia episcopal, yo ahí personalmente no estoy de acuerdo con ese cartel, no con el fondo, que se separe la idea de Iglesia-Estado, pero bueno, con el cartel. En cualquier caso, eran tiempos muy convulsos, como nos señala nuestro querido técnico, que él los vivió, porque 4 días después se acordaba, como bien nos está rotulando en sus cartelitos, de aquella manifestación se celebraría el referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN. Ganó el sí con un 56,85% de los votos. Ahí, Felipe González, para muchos socialistas que se le apoya y demás, dijo en su eslogan: antes de llegar al gobierno saldremos de la OTAN por la fuerza de los votos. Y luego tuvo que decir donde dijo Diego, y donde dije Diego, porque realmente había una serie de acuerdos firmados y a España era muy difícil ya, pero prácticamente imposible, que saliera de la OTAN. Y se les ocurrió la brillante idea en el referéndum de poner la pregunta de: ¿queréis que España sea parte de la OTAN pero sin ser Estado vinculante? Y bueno, salió el sí. Luego, evidentemente, nos lo tendrían que explicar cuando Solana, que fue miembro de socialista, fue secretario general de la OTAN. Pero bueno, en definitiva, ahí fue una patata caliente que se encontraron en esos años, que también hay que decirlo, fueron de bonanza económica. Las 2 o 3 primeras legislaturas socialistas de Felipe González, se crearon muchos puestos de trabajo, fueron buenas, querido técnico. Bueno, en 1987, siguiente pancarta: ninguna agresión sin respuesta. Me parece muy bien, porque más de 3 décadas después el lema seguía presente en pancartas y en consignas feministas. Importante: aborto libre en 1988, porque se cumplían
Rebobinar un poquito para atrás, 3 años de la despenalización del aborto. Por ello, las feministas volvieron a salir a la calle pidiendo al gobierno un aborto libre en la seguridad social. Tendrían que pasar muchos años de conquista y en 2010, se aprobó la ley que le permitió hasta la semana 14 de gestación, sin necesidad de justificar motivos, realizar el aborto. Bueno, importante también, inhabilitación. 1989. Esto aquí, igual que he dicho que en 1986 no estaba de acuerdo con ese cartel de vamos a quemar la conferencia episcopal, me sumo a ellas. Ojalá hubiera tenido mayoría de edad para ir apoyando en esa manifestación. Inhabilitación. ¿Por qué? Porque se había suelto por un juez, hay veces que la justicia patina, querido técnico, había a 2 hombres de Redondela que el año anterior habían violado a una mujer que conocieron en una discoteca. Lo que dijeron, o lo que alegó el juez, fue que la mujer ya al estar casada pero no separada, de modo que tenía experiencia sexual, estaba en disposición de ser usada sexualmente al haber estado de fiesta y consumir alcohol. Es decir, por estar casada, pero no al estar casada pero separada, ya la habían usado, y como había bebido alcohol y bueno, pues había estado de fiesta, pues la podían usar sexualmente, ¿no? Desde luego, lamentable, y me sumo a ese cartel de inhabilitación, a esa pancarta. En 1990 también me sumo a ellas, a favor de la minifalda. El Tribunal Supremo confirmaba la sentencia de la minifalda porque la audiencia de Lleida consideró que una ropa de una joven de 16 años pudo provocar, aunque fuera inocentemente, al empresario Jaime Fontanet por su vestimenta. El empresario fue multado por tocar pechos y glúteos de su empleada y ella fue despedida de su puesto de trabajo. Me sumo a esas dos carteles, a esas 2 pancartas, tanto la del año 89 inhabilitación como la de a favor de la minifalda. Bueno, 1991, año de la Guerra del Golfo, la primera Guerra del Golfo. Muchos siguen creyendo que las mujeres no valen nada, en clara alusión, lógicamente, reivindicando una fuerte reivindicación por una ley de plazos para el aborto, para la interrupción voluntaria del embarazo. 1992, el año donde España estaba alegre, donde nos abrimos al mundo con los Manolo, Barcelona 92, la Expo 92. Ni racismo ni sexismo. La mujer trabajadora, es cierto que todavía quedaban muchas mejoras, percibía en 1992 un salario inferior en un 30% al del hombre y ocupaba un 21% de los puestos en economía sumergida, y el 20% del empleo era precario y permanecía más tiempo en el paro. Sufría discriminaciones explícitas para acceder a un puesto de trabajo. En España solo un 75% de las mujeres en edad activa tenía empleo. Era todavía demasiado poco. La mayoría de las mujeres estaban ocupadas en labores de escasa cualificación, baja remuneración y poco prestigio social. España estaba alegre, éramos referencia en el mundo, pero nos quedaba evidentemente mejorar sobre todo ese 30% con respecto al hombre, y sobre todo un 20% que todavía había empleo precario y ocupaba un 20% en empleos solamente en economía sumergida. 1993, mujeres unidas ante la diversidad. 1994, cada día somos más, donde esto también viene en clara consonancia. El Tribunal Constitucional difundía una sentencia que amparaba a 140 trabajadoras de Barcelona que, ostentando categorías superiores o equivalentes a las de los hombres, percibían retribuciones inferiores. Lógicamente, eso siempre, evidentemente, ha sido una mejora, y que poco a poco cada vez se va igualando más el techo salarial entre hombres y mujeres. Terrible, aunque evidentemente ahí no fue culpa de España, sino que en una guerra siempre los asesinos parece que son condecorados, ¿no? 1995, un año donde tambaleó nuestra democracia, porque ETA puso 100 muertos encima de la mesa, mataron a Gregorio Ordóñez, estuvieron por un segundo a punto de matar a José María Aznar y estuvieron a punto de matar al rey en Mallorca. El año 95 se tambaleó, y mucho, nuestra democracia, No solamente fue el año 81 al abrigo del golpe de Estado. Bueno, pues el año 1995 rotulaba la manifestación, la pancarta, 40.000 violaciones en Bosnia. Era la guerra de Bosnia, estaba siendo sangrienta, y fue un conflicto donde entre agarraros 20.000 y 50.000 mujeres y niñas bosnio-musulmanas fueron violadas sistemáticamente.
1996, somos muchas más que cuando empezamos. Otra clara manifestación. Fue un poco politizada porque también atacaron dónde están, no se ven a las chicas del PP, decían. Bueno, en 1997 el rótulo es la pancarta, el 8 de marzo es de las mujeres. 1998, si nos veis, existimos. En clara consonancia, también me sumo a ellas, por supuesto, miles de mujeres asistieron en Barcelona a la manifestación en defensa de los derechos de la mujer, algunas de ellas cubiertas con sábanas imitando el burka que las afganas se veían obligadas a vestir en las zonas controladas por los talibanes. Por cierto, talibanes apoyados en esa época por Estados Unidos en clara consonancia, que era la época, empezaron en los años 80 para luchar contra la Unión Soviética. Luego ya en esta época ya se iban disgregando más y Bin Laden, entrenado por la CIA, pues no fue tan bueno, ¿no? Bueno, quedaban 3 años para que una de las cosas del mundo cambiara, que fue los atentados del 11S, aquel 11 de septiembre, valga la redundancia, contra las torres del World Trade Center de Nueva York, contra el Pentágono y otro avión que supuestamente se hicieron los miembros del pasaje del avión con los mandos y consiguieron, porque decían que iba contra la Casa Blanca, estrellarlo contra el suelo. Realmente yo creo que fueron derribados. Pero como digo, 1998, si nos veis, existimos. 1999, aquí estamos, nosotras no matamos. Año 2000, cuando la mujer dice no, quiere decir que no. 2001, esfuerzos comunes, objetivos diversos, nos señala nuestro querido técnico, muy bonito, ¿verdad? Esfuerzos comunes, objetivos diversos. Bajo el lema esfuerzos comunes, objetivos diversos, las mujeres salieron a la calle, al abrigo ya del siglo XXI, para reivindicar sus derechos contra la violencia doméstica. Tenemos un serio problema con eso, y por una distribución justa de la riqueza y el empleo. 2022, si nosotras calláramos, gritarían las piedras. El Día Internacional concentró en Madrid a grandes políticos y sindicatos, estos últimos escudados en una batería de datos que recordaron la necesidad de repartir cada año por esta misma fecha que las mujeres cobraban menos que los hombres. Una media de 72.000 pesetas, estaba llegando el euro, ya llegó el euro, menos que sus compañeros. 2003, tenemos derecho a ser libres, es decir, en clara consonancia también contra la violencia doméstica, que ha sido, yo creo, que otro de los grandes cánceres que hemos tenido y que estamos teniendo todavía en el siglo XXI. Una manifestación en Barcelona que congregó a 4.000 personas bajo el lema "Otro mundo es posible si el hacer de las mujeres es viable". Ni una más, importante, en Las Palmas de Gran Canaria. Fue un gran eslogan que trasciende y que sigue usándose 2 décadas después para poner fin, repito, a la cruenta violencia que tenemos, violencia de género en nuestro país. 2025, la discriminación mata. 2005, 2006, el feminismo no es una moda, incomoda. 2007, 71 mujeres asesinadas. Terrible, a manos de sus parejas o sus exparejas. 2008, el sistema patriarcal nos está convirtiendo en mujeres rebeldes. 2009, mujeres diversas, la tengo por aquí mejor, querido técnico, mujeres diversas, necesidades diversas. 2010, nosotras queremos, nosotras podemos, en cada consonancia. Eso se debe, también fue una manifestación por la Junta de Andalucía, anunció indemnizaciones de 1.800 euros a las mujeres que fueron sometidas a claras vejaciones y torturaciones en época del franquismo. 2011, las tengo por aquí, querido técnico, el preludio de una indignación colectiva. ¿Esto qué quiere decir? Ocurrió, fijaros, solamente una semana antes, bueno, un poquito menos, 4 o 5 días antes de que ocurriera el 15M, que originó un movimiento claramente de descontento en todos los jóvenes y, por supuesto, sean de izquierdas o de derechas. Es cierto que tuvieron más el abrigo de izquierdas, pero porque fuimos una generación, llevábamos 3 años de Lehman Brothers y que claramente dijimos basta ya. 2012,
ni un paso atrás. Esto quería decir una clara reclamación de pedir la dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, por sus palabras, en contra, bueno, en contra no, por sus palabras confusas, que se empezaron a tildar de a favor del aborto, incluso, ¿no? Contra el aborto, perdón, no a favor del aborto, contra el aborto, ¿no? Bueno, pues hay una metedura de pata más de Alberto Ruiz Gallardón. 2013, o 12 más 1, mujeres en lucha por nuestros derechos. El feminismo el femenino superaba al masculino. En 2013 preocupaba especialmente el paro, superaba el femenino al masculino y eran 2.536.000 mujeres que no tenían empleo. 2014, nosotras parimos, nosotras decidimos, en clara decisión a esa ley del aborto aprobada en 2010. Se pretendía volver, según Alberto Ruiz Gallardón, al modelo de 1985 y se culminó en una clara protesta que empezó el 1 de febrero de 2014, cuando la organización de una masiva manifestación en Madrid se denominó el Tren de la Libertad. Y, lógicamente, nosotras parimos, nosotras decidimos. Gallardón, la verdad es que de ministro de Justicia no dio una. En 2015, contra las violaciones y el capital, feminismo radical. Bueno, yo eso de feminismo radical, contra las violaciones por supuesto, ¿no? Pero contra ya el capital, ahí me parece excesivo. 2016, las mujeres no somos territorio de conquista. Ahí empieza toda esa lucha por una serie de mejoras y sobre todo en clara consonancia al tema de erradicar la prostitución, ¿no? Y el considerar a las mujeres como objeto sexual. 2017, si nosotras paramos, se para el mundo. Fue una manifestación que congregó a 40.000 manifestantes en las principales, en cada una de las grandes ciudades españolas, y se hizo eco la prensa internacional también. ¿Cómo lo hizo? El año siguiente como huelga histórica. Lo dijeron los medios Le Monde, The Guardian, The New York Times, esa convocatoria maravillosa que inundaron las calles de 120 ciudades. Importante lo que hemos dicho, lo de Yo también soy adúltera, de Las Pioneras de 1976, a en 2019, Hermana, yo sí te creo, cuando ocurrió con la violación que sufrió una joven en Pamplona en el caso de La Manada. Lógicamente, los colectivos feministas denunciaron que el caso al grito de no es abuso, es violación, porque claro, la ley anterior veía que era abuso, ahora se consideraba violación, ¿no? En 2020, la verdadera epidemia es el patriarcado. Aquí, evidentemente, puedo estar claramente en disconformidad. ¿Por qué? Porque ocurrió en 8M cuando ya el gobierno tenía datos de que estaba implantado evidentemente la enfermedad, el bicho aquí, y podía haber un montón de riesgo de contagio. De hecho, la propia ministra de Igualdad, Irene Montero, se la cazó en una conversación diciendo: ay, no me ves, es mujer. Algunas fueron con guantes y desde luego no pudo imperar más el ir a la manifestación que guardar las medidas de seguridad. Por eso no estoy claramente de acuerdo con lo que ocurrió. De hecho, en 2021 ponía: seguimos aquí, y cuando había restricciones se volvieron a manifestar, supuestamente alegando la distancia de seguridad y, eso sí, yendo con guantes y mascarillas. Sinceramente, fueron las dos manifestaciones, más lo de quemar la conferencia episcopal, que un servidor no está tan de acuerdo con ellas. En 2022, un movimiento dividido por la cuestión trans y la prostitución, cuando también estaba de fondo la guerra de Ucrania, que había empezado 2 semanas antes, y también se emitieron consignas por una paz más justa en el mundo. Y eso ocurrió en 2022. En 2023, gobierno de traidores liberando violadores. Ahí se le acusa claramente con la ley del sí es sí a la ministra de Igualdad, a Irene Montero, que en una clara mala interpretación de la ley, yo creo un vacío legal, provocó que la suelta de violadores a las calles, ¿no? Las cañas en ese momento se le volvieron lanzas. No hay que lógicamente, creo que todo va en su justa medida, pero cuando se quiere imponer ese radicalismo y se quiere esconder en el feminismo ese radicalismo,
ahí evidentemente es los problemas que lleva, lógicamente, todo ello, todo ese trasfondo que tiene detrás, ¿no? Yo por eso, de todas las manifestaciones que me habéis escuchado, en todas las pancartas, tan solo hay 2 o 3 en las que no estoy de acuerdo. En todas y en la gran mayoría, por supuesto, al frente con ellas. Y en 2024 fue más original diciendo: somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar, somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar. Todo esto está en clara alusión a una serie de pancartas llamativas y frases ingeniosas y se empezaron a realizar memes y demás, y canciones populares y audios de TikTok que unos días antes empezaron a hacerse eco, y por eso se cogió esa pancarta. Me parece también un poco graciosa y, bueno, quizá cuanto menos original, ¿no? Bueno, y hasta aquí este segundo bloque, y ahora sí, vamos con los vídeos de las grandes protagonistas, porque al final los protagonistas no somos nosotros somos comunicadores, pero vamos con los vídeos de las grandes protagonistas, de esas mujeres trabajadoras, madres, amas de casa, que se levantan todos los días temprano, que tienen una gran vida profesional y también tienen una gran vida doméstica, que son capaces, por supuesto, de llevarlo a la perfección. Nos quitamos el sombrero con todas ellas, son maravillosas, y para nosotros son un auténtico ejemplo, porque sin mujeres no habría hombres. Así que para todas ellas, 1.000.000 de gracias, y por supuesto invitamos a todas nuestras mujeres de 50 Estudio TV, a toda nuestra audiencia también femenina, a sumarse a esos vídeos, y a los hombres, por supuesto, a apoyarlas. Repito, porque sin mujeres no habría hombres, y por supuesto para nosotros sois unas grandes ganadoras, unas grandes luchadoras, y lo lleváis a la perfección. Por un lado, la familia, las tareas domésticas, que afortunadamente deben ser igualitarias, no debe imperar eso de te ayudo, no. Igualdad, paridad entre hombres y mujeres en las tareas domésticas, y por supuesto en el mundo laboral, cada vez asumiendo más puestos de responsabilidad. Yo siempre digo que te necesitamos. Tiene sus cosas, pero creo que tenemos una buena reina de España, Leticia. Vamos a tener una reina muy buena, como va a ser Leonor, y espero y deseo tener en los próximos años una presidenta del gobierno. Por supuesto, las mujeres sin radicalismos, pero al poder. Y a continuación os dejamos el vídeo de las grandes protagonistas, que son ellas, reivindicando cada vez mayores mejoras, cada vez mayor igualdad, que cada vez se va consiguiendo más en este 8M, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Adelante con los vídeos. Buenos días a todos, buenos días seguidores de 50 Estudio. Hago este vídeo para felicitar el Día de la Mujer Trabajadora. Voy con las manos libres, me dirijo a trabajo en un centro comercial durante 7-8 horas, depende del día. Y nada, salgo de mi casa a las 9 menos 5, 9 más o menos, y entro a las 9:30 a trabajar, tardo apenas 10-15 minutos. Así que nada, voy en mi coche, me levanto a las 7 de la mañana, me dejo mi comidita hecha, la casa recogida, levanto a mi hijo para ir al instituto, le preparo su bocata, en fin, eso es mi día a día de lunes a viernes. Los fines de semana, algunos libros, otros no, la mayoría no, pero bueno, algunos tengo. Pero mi marido tiene la suerte de que no los trabaja, y entonces pues él se encarga más de estas tareas, claro, para que yo pueda descansar un poco más, apurar un poco más en la cama y irme a trabajar. Así que nada, a mí esta es la mujer que me representa. Yo no soy mejor que nadie, ni soy más lista que nadie, pero a mí esta es la mujer que me representa. A mí no me representa una mujer que se pinta tonterías en el pecho y enseña las tetas en el Congreso, porque no, a mí esas mujeres no me representan, para mí eso no es feminismo. Entonces hay que luchar por nuestros derechos, por supuesto, hay que hacernos valer, pero sin llevarnos a nadie por delante. No es necesario porque todas las mujeres tienen o han tenido padre, como en mi caso. Yo he tenido un padre, tengo un marido, tengo 3 hijos,
y quiero que sean felices sin necesidad de que nadie venga a fastidiarles la vida, ni por feminismo ni por nada. Así que nada, os cuento, esto es mi día a día y nada, feliz Día de la Mujer, feliz día para todos y que paséis un buen día. Chao. Bueno, a todas estas mujeres que el día 8 es nuestro día, a todas estas mujeres trabajadoras quiero decirles que no se desesperen, no se rindan porque haya diferencias de sueldo, que haya diferencias entre los mismos trabajos entre hombres y mujeres, que no desesperen, que sigan luchando, que poco a poco se están haciendo valer nuestros derechos y que por muy cualquier profesión que sea, que por muy por muy complicada que sea o por muy poco que parezca que se les valore o lo que sea, que sigan para adelante, que ellas que tiremos para adelante, que en este mundo necesitamos mujeres luchadoras, mujeres que no hace falta hacer ruido para que se nos vea, que no hace falta ser extremistas para todo y que nada, que sigan luchando, peleándose, que yo me levanto muchas veces a las 4:30 de la mañana, que me intento acostar temprano y que, bueno, que merece la pena, que a todas esas mujeres que ánimo, que sí se puede llegar a donde tú quieras, solo tienes que querer. Así que ánimo, mujeres, que ahí estamos. Hola, quiero enviar un afectuoso saludo a 50 Estudio TV este día 8 de marzo, Día de la Mujer, aunque creo que todos los días son nuestros días. Todos tenemos mamás, abuelas, tías, hermanas, hijas y venimos de una mujer, así que debemos respetarlas, debemos amarlas, debemos tratarlas como vaso frágil, como dice la Biblia. Y bendiciones y saludos a todas aquellas mujeres que luchan esforzadas, valientes, trabajadoras para sacar adelante su hogar, sus hijos y ser mujeres que hacemos que cada día la humanidad sea mejor. Así que saludos para todas y gracias a 50 Estudio TV por hacer cultura y por ese canal tan hermoso. Felicidades. Hola, soy Laura Pérez Macho, feliz 8M, Día de la Mujer Trabajadora. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea, soy enfermera y trabajo actualmente de eso. Pero hoy no vengo a hablar de mí, vengo a hablar de todas. Hoy celebramos un día más de vida, de lucha, también de exigencias. Y tú, mujer, que me estás viendo, felicidades, porque eres valiente, eres empresaria, eres madre, eres hija, eres tía. Feliz día por ser tan fuerte. Deseo de todo corazón que tengas mucha salud. A disfrutar. Saludos a todas, me llamo Raquel Asenjo Dávila, soy escritora y simplemente quiero decir que estoy encantada de ser mujer. Espero que así lo sintáis todas las demás y que podamos celebrar un feliz Día Internacional de la Mujer. Solamente a nivel nacional, como hemos explicado en todo el recorrido histórico, y antes de pasar a todos esos vídeos de manifestaciones que vais a ver de Alemania, del Sáhara, de Australia, China, también en el mundo del deporte, de Francia, de Japón, de Marruecos, de Palestina, de Portugal, de Rusia o de Estados Unidos, entre otros países, lógicamente la dedicatoria va para todas las mujeres del mundo, para todas las mujeres que día a día hacen grande el mundo. Por vosotras, siempre con vosotras, feliz 8M a todas.